Damos inicio. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Ahora sí, siendo las 14 horas, damos inicio a esta nueva conferencia magistral organizada por la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. El tema que nos convoca el día de hoy es medidas de reparación integral en casos de violencia obstétrica, que estará a cargo de la doctora Rebeca Ramos Duarte. Antes de pasarle la palabra a la doctora Martínez, quien la va a presentar formalmente, una breve referencia con respecto al uso del Zoom. Les pedimos que por favor mantengan los micrófonos apagados durante el desarrollo de toda la conferencia, que en la medida de lo posible mantengan sus cámaras encendidas. En el chat vamos a pegar, como siempre, el link para que puedan acceder al formulario, completen sus datos para luego, a partir de ahí les haremos llegar el certificado de asistencia. Y bueno, y como siempre también vamos a finalizar la conferencia, vamos a abrir un espacio de intercambio con la expositora, así que pedimos que vayan escribiendo en el chat las preguntas o comentarios que luego le daremos lectura a la expositora. Y por último, agradecer como siempre a todas las defensorías y asociaciones que forman parte de la IDEF por difundir esta actividad. Tuvimos un número de inscriptos de 550, así que muy buen número. Bueno, sin más, entonces le paso la palabra a la doctora Martínez para que la presente formalmente a la doctora Rebeca Ramos. Adelante, doctora Martínez. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes para todas y para todos. Muy buenos días para los que están en otro uso horario. Les agradezco mucho que nuevamente compartan virtualmente esta nueva exposición magistral auspiciada por la Coordinación General de AIDEF. Hoy vamos a contar con la palabra, con la presencia de la doctora Rebeca Ramos Duarte. La doctora Ramos Duarte es abogada feminista por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Tiene también una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. En 2012 comenzó a trabajar en la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida, que se conoce con la sigla GIRE. Entre los años 2015 y 2020 coordinó el área de incidencia en política pública de esta organización y actualmente es su directora ejecutiva. Desde 1992, GIRE se ha consolidado como una organización de derechos reproductivos. Además del tema del aborto, desde 2011 ha colocado en la mesa de debate temas prioritarios desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, tales como anticoncepción, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y conciliación entre la vida laboral y la vida personal. Como vemos, esta es una temática sumamente interesante. Agradecemos especialmente a nuestra expositora su amabilidad para brindarnos hoy sus experiencias y su conocimiento. Muchísimas gracias. Rebeca, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Es de verdad para mí un honor estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a Sebastián y a todas las personas que hicieron posible que el día de hoy esté pues compartiendo con ustedes este espacio de reflexión sobre las medidas de reparación en casos de violencia obstétrica que hemos pues llevado a cabo desde GIRE, no únicamente tomando en cuenta el marco legal nacional, el mexicano, sino también los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido, pues la idea es compartir estas experiencias y ver de qué manera pues se pueden enriquecer el trabajo que hacen ustedes pues por allá, por Argentina, y además decir que en estos momentos de movilización social feminista por los derechos reproductivos, para mí es realmente muy emocionante encontrarme con ustedes, la Marea Verde que nació
por allá en Argentina, a nosotras en México nos ha inspirado tanto y ha hecho posibles pues muchos de los avances que estamos celebrando. Entonces también agradecerles por eso. Y pues entrando ya a la materia de esta charla, como ya comentaba la doctora Martínez, GIRE es una organización de la sociedad civil que este año cumplimos 30 años de trabajo por la justicia reproductiva, y precisamente al trabajar en el marco de la justicia reproductiva, GIRE lleva ya más de 10 años trabajando temas no únicamente en torno a la interrupción del embarazo, sino en términos de la atención de salud obstétrica, todo el tema de evitar las muertes maternas, también la parte de la conciliación entre la vida laboral y la vida personal, con un ámbito, con un énfasis importante en el tema de la salud reproductiva, porque pues consideramos que el tema y el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar no se agota en la decisión de no continuar con un embarazo, sino el continuarlo bajo las mejores condiciones médicas y sociales posibles, y después, cuando esas criaturas nacen, pues que haya las condiciones precisamente para poder criarles, para poder acompañarles en su desarrollo. Y en específico en el tema de la salud obstétrica, desde GIRE, desde 2013, hemos venido acompañando una serie de casos. Lamentablemente en México, el tema de los servicios de salud en general, y ahora con la irrupción de la pandemia por COVID-19 en 2020, pues han salido a la luz pública muchas de las cosas que nosotras ya veníamos documentando en términos de falta de infraestructura, falta de capacidades del personal de salud, pero también en términos de las condiciones laborales en que ellas y ellos pues tienen que llevar a cabo todo su trabajo. Entonces, en ese sentido, la mirada de GIRE, además de pues hacer análisis del marco legal, de hacer uso de información oficial, ya sea vía estadísticas o solicitudes de acceso a la información, se ha centrado también en el acompañamiento de casos en específico, y no únicamente con la idea de que sean litigios estratégicos, en el sentido de que se conviertan en este gran caso paradigmático que permita el cambio o la llevada a cabo de medidas de no repetición en política pública, pero sobre todo en términos de acompañar en el acceso a la justicia a esas mujeres, a esas familias, a esas personas que han visto violentados sus derechos humanos. Ahí nosotras desde GIRE pues hemos hecho uso de todo el desarrollo que se ha hecho en torno al concepto de violencia obstétrica en Argentina, en Venezuela, por personas, por ejemplo, sociólogos aquí en México, y que no había llegado tanto al campo de lo legal. Entonces, nosotras desde GIRE iniciamos con el acompañamiento de un caso que se volvió muy mediático en 2013. Fue una mujer, Irma, una mujer indígena, quien estaba solicitando la atención de su parto en una comunidad en Oaxaca, un estado del sur de México, que además tiene unos índices de pobreza importantes. Hay una diversidad cultural y étnica bastante grande también en aquel estado, y pues no la aceptaron en el centro de salud que le correspondía y donde tenían que atenderle el parto, y acabó pariendo en el patio del centro de salud. Las imágenes de su parto dieron la vuelta a todo el país, y tuvimos desde GIRE la oportunidad de acompañarla. Y ahí una de las cosas que nos cuestionamos era qué vía legal íbamos a utilizar, porque en aquel momento en México el tema de la violencia obstétrica, sobre todo en la parte legal, no estaba pues tan visible, no era tan claro cuáles eran las mejores vías para obtener justicia. Pero nosotras, justo con todo este marco teórico que se ha venido desarrollando en la región, que se había desarrollando desde el marco de la sociología, pues decidimos utilizar precisamente los organismos públicos de derechos
Derechos Humanos, en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentamos una queja con dos valoraciones muy importantes. Una, como ustedes saben, los procesos ante los organismos nacionales o públicos de derechos humanos pues implican menos pues menos formalismos jurídicos, como puede ser la presentación de un juicio de amparo acá en el caso de México, o demandas civiles o incluso administrativas en contra del personal de salud. Y la segunda parte, que es la que tiene pues relación directa con esta charla, fue precisamente la valoración que hacíamos en términos de qué era la vía que nos permitía obtener o acceder a reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos, un poco viendo el marco jurídico mexicano y cómo estaba muy limitado las otras vías legales en términos a lo mejor únicamente monetarios, o en términos de investigaciones de responsabilidades administrativas o incluso penales. Lo que veíamos es que la vía de los organismos públicos de derechos humanos era la mejor, y a partir de ahí, de este caso de Irma, pues fuimos acompañando, fuimos sabiendo de más casos en donde se habían violado los derechos humanos de las mujeres que estaban solicitando atención obstétrica, sobre todo con motivo del parto. Hemos tenido a lo largo de estos casi 10 años de acompañamiento varios casos también en donde han perdido la vida los recién nacidos en términos de por la mala atención médica que en ese momento se llevó a cabo. En algunos casos también muy graves, las mujeres acabaron perdiendo la vida. Ahí tuvimos, por ejemplo, un caso en Chiapas, también de 2013, hacia finales de 2013, de una mujer Setzal, una mujer indígena, que con motivo de su segundo parto solicitó la atención a los servicios de salud público. Se dieron una serie de complicaciones y ella acabó perdiendo la vida. Afortunadamente, la bebé que nació al principio tuvo complicaciones de salud, pero las pudo sortear y afortunadamente salió viva y saludable. Y en ese sentido, pues también fuimos utilizando esta serie de mecanismos de las quejas de los organismos públicos de derechos humanos, y pues hemos obtenido, por ejemplo, en el caso de Susana, además de las medidas de compensación. Hablo del caso de Susana. En aquel momento, en 2013, no habíamos refinado tanto el trabajo de la reparación integral. Igual en el caso de Irma, pongo estos antecedentes un poco diciendo que desde Gira en aquel momento obtuvimos las recomendaciones por parte del Organismo Nacional de Derechos Humanos, y ahí un poco ya a la hora de dar el seguimiento ante las autoridades responsables se hizo directamente con el gobierno del estado, con el hospital en específico. Fueron procesos complejos, pero también creo que en su momento exitosos en términos de, uno, se logró por primera vez que desde el Organismo Nacional de Derechos Humanos se reconociera que estos hechos, que la violencia obstétrica que sufrió Irma y que la muerte materna de Susana fueron violaciones a los derechos humanos, no fueron hechos que suceden con motivo de la atención médica, sino que el Estado incumplió sus deberes en materia de protección y de garantía de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues se pudieron obtener diversas medidas, desde cuestiones compensatorias, hay un poco, y ya iré más adelante a ello. No teníamos todavía tan trabajados, por ejemplo, los criterios en términos de la determinación del daño moral, porque pues en México no habíamos tenido casos con esas características.
pero tuvimos también ahí pues la oportunidad de ver y de hacer los cálculos en términos, por ejemplo, de los daños materiales, hacer las negociaciones directamente con las autoridades responsables, pero sobre todo en el caso de Susana, yo quisiera retomar que para nosotras fue muy importante tomar como criterio y como referente las medidas de reparación integral ya establecidas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No únicamente la parte de la compensación, sino también las medidas de rehabilitación, de no repetición y de satisfacción. Y en este caso de muerte materna de Susana en Chiapas, yo creo que la parte más importante en términos de reconocimiento fue que por primera vez en México logramos la emisión de una disculpa pública por parte de las autoridades del Estado, reconociendo su responsabilidad, reconociendo que lo que había sucedido con Susana y con su hija había sido una violación de los derechos humanos, y a partir de ahí se hizo un trabajo, intentamos trabajar con el Hospital de la Mujer de Unidad de San Cristóbal de las Casas, precisamente para llevar a cabo cambios en la política pública, medidas de no repetición. Al final esas medidas, y ya lo comentaremos con ustedes, en el caso de México, son muy difíciles de llevar a cabo. El cambio en estas estructuras y en esta política pública que implican pues muchas decisiones que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con presupuestos, y que no siempre es fácil llevarlas a cabo. Bueno, a partir de estas experiencias, continuamos con la vía del uso de los organismos públicos de derechos humanos, y en 2016 decidimos desde GIRE hacer uso de otra herramienta que acababa de nacer en el derecho mexicano, que eran las comisiones ejecutivas de víctimas, que son las instancias gubernamentales encargadas precisamente de la reparación integral en casos de violaciones a derechos humanos o para víctimas del delito. Y ahí fue donde pues fuimos refinando más nuestro trabajo, y precisamente dado la poca pues los pocos precedentes que teníamos en el derecho mexicano, decidimos precisamente utilizar lo que había en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y ahí un poco decirles que, por ejemplo, para los casos de violencia obstétrica fue muy importante utilizar lo que más se acercaba en términos de la jurisprudencia interamericana, que fue precisamente el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que seguramente ustedes lo conocen. No es un caso de violencia obstétrica, pero sí que tiene que ver con decisiones reproductivas, con cuestiones de acceso a servicios de salud reproductiva. Y ahí, por ejemplo, para nosotras fue un referente importante, sobre todo a la hora de establecer o tomar referentes en términos de las medidas de compensación, más específicamente en términos de el daño moral que estaban viviendo las víctimas de violaciones a sus derechos reproductivos, en este caso de violencia obstétrica. Otro referente importante que tomamos, sobre todo en aquellos casos en donde habían perdido la vida las criaturas recién nacidas, fue Albán Cornejo contra Ecuador, justo en términos de pues personas que han perdido la vida con motivo de una mala atención médica. Después, para aquellos casos en donde la violencia obstétrica se ha presentado en la forma de una violación al consentimiento informado, por ejemplo, en casos de esterilizaciones no consentidas. El referente de IB contra Bolivia también ha sido uno que hemos tomado. Y un poco lo que les quiero compartir aquí en estos minutos ha sido cómo nosotras, a partir de las resoluciones, la mayoría de ellas recomendaciones por parte de los organismos públicos de derechos humanos, pero también en algunos casos por la vía judicial, utilizando el amparo mexicano, que se supone que tiene pues el objetivo de
conocer y que las autoridades judiciales conozcan de aquellos casos de violación a los derechos humanos. No siempre ha sido la vía idónea para los casos que acompaña GIRE, pero sí ha habido algunos de violencia obstétrica en donde los hemos utilizado, pero independientemente de la vía, una vez que tenemos las resoluciones, lo que hemos hecho es tomar los hechos y las violaciones reconocidas por la autoridad y armar propuestas de reparación. Esto en un principio en el sistema mexicano le tocaría a las propias autoridades, a las autoridades de atención a víctimas que les comentaba hace un momento, o a las propias autoridades responsables, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos creo que eso haya ido avanzando un poco más, pero en los años anteriores y hasta la fecha, nosotras como acompañantes y representantes legales de estas personas y de estas familias, tomamos esta responsabilidad y en ese sentido armamos las propuestas de reparación precisamente siguiendo la estructura de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de la reparación integral. Entonces, ahí en términos de compensación, como ya les comentaba, en los casos en donde es procedente, que en realidad es en la mayoría de los casos, hacemos la división en términos del daño material y el daño moral. En el caso del daño material, dividido en términos del daño emergente y el lucro cesante, es decir, el daño emergente, lo que tuvo que erogar, lo que tuvo que gastar la familia para poder acceder a la justicia, para poder llegar a esas resoluciones, ya sea recomendaciones o sentencias, y la otra parte, el lucro cesante, lo que las personas tuvieron, dejaron de obtener precisamente por esa búsqueda de justicia, como pueden ser salarios, pérdida de empleos o de oportunidades laborales en varios casos. Después esta parte del daño moral que, como les he comentado, para nosotras la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido muy importante. Creo que algo que nos ha ayudado mucho en el caso de nosotras y de los casos que hemos acompañado y que hemos logrado este tipo de medidas de reparación integral ha sido precisamente tener un referente de alguna manera objetivo, ¿no? Que no únicamente sea el dicho de las víctimas. Como ustedes saben, en términos del daño moral, es muy complejo poder hacer este tipo de cuantificaciones, porque pues depende de muchas situaciones. Nosotras tenemos la oportunidad de tener acompañamiento psicológico y de ahí podemos sacar unos elementos, pero sí que ha sido muy importante para nosotras poder presentar estos referentes y decir, a ver, desde un órgano con la autoridad que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se podría ver como un tercero imparcial y que no somos nosotras como representantes de las víctimas, y además pues haciendo uso de estos principios que se señalan en términos de reparaciones por violaciones a derechos humanos, que pues la reparación no puede implicar un enriquecimiento, pero tampoco un empobrecimiento para quienes han vivido estas violaciones. Los referentes que ya les comentaba que hemos venido utilizando desde GIRE nos han ayudado precisamente para darle esta parte de objetividad, por decirlo de alguna manera, a las solicitudes que hacen las familias acompañadas por nosotras. En el caso específico de las medidas de rehabilitación, pues hay muchas de ellas tienen que ver precisamente con atención médica, atención psicológica, tanatológica en algunos casos. Y hay comentarles que también uno de los desafíos que hemos enfrentado con el acompañamiento de estos casos han tenido que ver con que es la propia autoridad responsable, las propias instituciones de salud que violaron en su momento los derechos humanos de estas mujeres al ejercer violencia obstétrica a ellas, quienes tendrían la obligación de prestar estos servicios de rehabilitación, ya sea médica o ya sea psicológica, y eso ha sido un desafío importante.
Ahí, dependiendo de el caso en específico, pues hemos tenido diferentes formas de resolver y de atender estas medidas de rehabilitación. En algunos casos, por ejemplo, las mujeres han estado dispuestas a acudir a la misma institución de salud con otro personal de salud y otras áreas. Ahí ha tenido que haber una voluntad importante por parte de los directivos de garantizar una buena atención, de garantizar que las personas que atiendan a las mujeres y a sus familias sean lo suficiente sensibles, tengan conocimiento precisamente de los hechos violatorios de derechos humanos y que por esa razón se les está atendiendo en ese sentido. En otros casos ha habido que hacer pues uso de otras instituciones de salud o otros centros, aunque dependan de la misma institución, que acudan a otros centros de salud precisamente para romper con esas situaciones y con esa violencia que las mujeres y sus familias vivieron y no revictimizarlas en el proceso de reparación integral. Y ha habido otros casos en donde no ha sido posible que las propias instituciones sean quienes presten los servicios de rehabilitación, y lo que hemos logrado es que sean instituciones privadas en su caso, y que con cargo a las instituciones públicas se presten estos servicios. No han sido los más, también ahí creo que es importante pues ser muy conscientes de pues todas las restricciones que hay en términos del ejercicio de los recursos públicos. No podemos olvidar que hay ahí una serie de responsabilidades en términos de ese ejercicio de los recursos públicos, pero siempre en torno a que se haga esta rehabilitación, en torno a que efectivamente hay una reparación integral por los hechos violatorios que han vivido estas familias y estas mujeres. Y después pues tenemos las medidas de satisfacción, que ya les adelantaba un poquito con ese caso de muerte materna que tuvimos en Chiapas, el caso de Susana. En las medidas de satisfacción, decirles que en la mayoría de los casos, las personas a quienes acompañamos, ya sean las propias mujeres o las propias o las familias, en los casos de muerte materna, la mayoría de ellas piden las disculpas por parte de las autoridades, por parte de los titulares de las instituciones que violaron sus derechos humanos. No siempre quieren disculpas públicas. En varios casos lo que ellas nos piden son reuniones privadas, en donde ellas tengan la posibilidad sobre todo de expresar lo que sintieron, de expresar cómo vivieron esas violaciones a los derechos humanos, y a partir de ahí el representante, la representante de la institución pública ofrecer una disculpa por estos hechos. También hemos tenido algunos casos en donde las familias nos piden, por ejemplo, a las autoridades la construcción de un memorial, aunque en realidad han sido las menos, pero me parece que en esta parte de las medidas de satisfacción, ya lo comentaremos más adelante, hay una necesidad muy sentida de expresar lo que sucedió, de expresar, de ser escuchadas, de ser validadas, porque mucho de lo que sucede en los casos de violencia obstétrica es que está tan normalizado el maltrato, está tan normalizado el sufrimiento con motivo del parto, del nacimiento de los hijos, que no necesariamente se reconoce que esto es una violación a los derechos humanos, que esto es una forma de violencia. Entonces, me parece que esta parte de la satisfacción es un elemento que, por lo menos en los casos que nosotras hemos acompañado, ha sido de gran importancia precisamente para lograr una satisfacción, para lograr una reparación pues de manera más integral para quienes han visto violados sus derechos. Y la otra parte que les comentaba, que tiene que ver con las medidas de repetición, que en términos de
política pública, de mejora de la infraestructura, ha sido todo un reto y ahí en realidad no hemos tenido tantos casos de éxito. Y esta es una parte también muy compleja porque algo que las personas que acompañamos nos dicen reiteradamente es: estoy siguiendo estos procesos, sí, por lo que yo viví, por la pérdida de mi hija, de mi hijo, por la pérdida de mi esposa, de mi madre, pero hay también este elemento muy importante en términos de no quiero que esto vuelva a pasar, ¿no? Que estas personas, que otras personas vuelvan a vivir lo que nosotras hemos vivido. Y ahí, por una parte, pues está todo el elemento que conocemos en términos de la investigación de los hechos y de la sanción de los responsables, ya sea a nivel administrativo o incluso en algunos casos penal. Eh, pero también esta parte de la mejora de los servicios, de la mejora de las capacidades del personal de salud que atiende los partos, que atiende los embarazos. Y ahí, pues eso, nos hemos topado un poco con pared. En esa parte en específico, hemos retomado también los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero creo que ahí hay un desafío y un reto muy importante en términos de lo que la Corte Interamericana, incluso en casos que conoce a fondo, pues puede entrar en los detalles administrativos, en los detalles de la infraestructura. Me parece que en este elemento de las medidas de no repetición, todo el campo teórico y todo el área jurisprudencial que la Corte Interamericana ha venido desarrollando a lo largo de estos años en casos variadísimos de violaciones a derechos humanos es muy importante y da esta base conceptual, pero sí me parece que ya para cuestiones mucho más finas o mucho más concretas en términos de las necesidades de los centros de salud, de los sistemas de salud como tal, es indispensable el trabajo con las y los especialistas en salud pública de que conozcan, por una parte, el sistema, pero también que conozcan las necesidades concretas de los centros de salud de los que se está tratando con motivo de esos casos. Entonces, me parece que ahí pues hay una limitación del uso que podemos darle a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero sí que en términos conceptuales y en términos de referentes ha sido muy importante. Y bueno, ahí yo quisiera también comentarles y compartirles un caso que les haré llegar vía Sebastián, que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, que tuvo que ver con el caso de una mujer que fue víctima de violencia obstétrica porque se le impuso un método anticonceptivo sin su consentimiento. Fue una esterilización no consentida. Ahí la Corte analizó el caso en específico y hace un análisis muy interesante desde el marco constitucional, pero también desde el marco convencional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo en términos de qué tenemos que entender por consentimiento informado. En ese caso, a muy grandes rasgos y sin querer tomar mucho más tiempo del que tenemos, el centro de salud, el hospital, presentó como prueba un formato firmado por ella en el que consentía que le pusieran un dispositivo intrauterino. Ella en reiteradas ocasiones y a la hora de que nos narró los hechos nos dijo que nunca se le dio la información, que le comentaron, que salieron con su pareja y le dijeron que ella ya había aceptado el DIU. Luego entran con ella y le dicen, tu pareja ya aceptó que te pongas el dispositivo, entonces firma aquí para que te podamos atender el parto y para que puedan hacer tu hija. Ella acaba firmando, y un poco nuestra pelea fue decir que no es suficiente que exista un formato firmado por la mujer, que tiene que haber todo un proceso de acompañamiento, un proceso de información, de entendimiento, que además el momento del parto no es el mejor momento
para recabar un consentimiento que tiene ese tipo de implicaciones. Y ahí la Corte Mexicana hace un análisis bastante interesante, precisamente reconociendo que el consentimiento informado no se agota en un formato, ¿no? En la firma de un formato, sino que es un proceso de información, de entendimiento, de trabajo entre el personal de salud y la usuaria de los servicios médicos. Y bueno, acaba otorgando el amparo, pero me parece que en este caso y acaba dando algunas directrices precisamente para que la institución de salud lleve a cabo e implemente diferentes medidas precisamente para obtener el consentimiento informado. Me parece que este caso tiene una vertiente muy importante en términos reproductivos, es un caso de violencia obstétrica, pero se puede llevar también a otros tratamientos médicos en donde es necesario el consentimiento informado. Entonces, les voy a compartir esta resolución de la Corte y espero que les sea de utilidad. Y yo más bien dejaría aquí esta exposición y más bien pues abriría el espacio para que podamos conversar y profundizar o tratar otros temas que quizás se me escaparon en estos 30 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que interesantísimo el enfoque de la conferencia. De hecho, ya a medida que iba avanzando la conferencia iban surgiendo preguntas. Así que bueno, ahora daré lectura de alguna de ellas. Bueno, una que en realidad es una repregunta porque formuló, de Agustina Petrera, formuló una pregunta y más adelante la reformuló en base a lo que ibas avanzando. La pregunta es de Argentina. Agustina Petrella dice que es de Argentina y lleva adelante el primer caso de juicio civil por violencia obstétrica en el país, esa aclara. La consulta es que no logra entender cómo se han obtenido las medidas reparatorias, entiendo que por los organismos nacionales de derechos humanos que hacías mención. Me interesa saber especialmente si estas medidas de reparación se han obtenido a través de la vía judicial o de organismos de derechos humanos a través de vías de denuncias administrativas. Así que te paso la palabra nuevamente. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Mira, nosotras han sido, la mayoría han sido vía las recomendaciones de los organismos de derechos humanos. O sea, una vez que el organismo público de derechos humanos emite la recomendación, por supuesto que ahí nos enfrentamos al hecho de que la autoridad acepte la recomendación, porque si no, pues como ustedes saben, no tiene esta vinculatoriedad que sí tendría una sentencia judicial. Entonces ahí afortunadamente en los casos que hemos acompañado las autoridades han aceptado y hemos tenido 2 días. En un principio, antes de que naciera esta institución que les comentaba, que es la Comisión de Víctimas, hay una federal y cada uno de los estados tiene una comisión estatal. Antes de estas comisiones, lo que hacíamos era directamente íbamos con la autoridad responsable, por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí también decir que en algunos casos hicimos uso, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, del Ministerio del Interior aquí en México, del área de derechos humanos, que a ellos les corresponde un poco como toda la política a nivel nacional, precisamente para que sirviera como puente con la autoridad responsable y poder obtener las reparaciones. Eso lo hicimos en algunos casos, fueron casos que en general fueron exitosos, salvo esta parte que les digo, las medidas de no repetición que son un reto actualmente para nosotras. Y ahora, a partir de 2016, la vía que hemos utilizado son precisamente estas comisiones de víctimas, porque además por Ministerio de Ley, ellas tienen la obligación de coordinar toda la parte de las reparaciones por violaciones a derechos humanos. A ellas les toca un poco hacer este puente y lo que acaba sucediendo es que en algunos casos, pues cierta autoridad tiene la obligación de la compensación o de la medida de satisfacción, pero hay otras instancias y otras autoridades que tienen la obligación, por ejemplo, de
de investigar desde la parte administrativa o incluso desde la parte penal los hechos, y entonces estas comisiones de víctimas lo que hacen es coordinar todo este trabajo de la mano con nosotras, las representantes y las víctimas, para obtener estas medidas de reparación. Hay que decir también que debido a la crisis que tenemos en materia de violencia y de seguridad en México, a esta misma comisión le corresponde todos los casos de delitos o de violaciones graves de derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, no es una tan sencilla. O sea, desde GIRE hemos tenido la oportunidad de lograr algunos casos, pero también hay que decirlo para las personas que no cuentan con el acompañamiento de una organización o de un despacho de abogados, no son procesos tan sencillos o exitosos como en algunos casos hemos tenido nosotras. Entonces, un poquito por ahí es lo que hemos hecho. Al final todo recae en la autoridad responsable. Ahí nada más como para compartirles desde GIRE, un poco lo que hicimos fue, tenemos un área que lleva el litigio de los casos, la documentación y toda la parte de los procesos, y otra área que tiene más que ver con incidencia política, con incidencia con autoridades. Es en esta segunda área, en el área de incidencia política, en donde se llevan los procesos de reparación, un poco aprovechando estas relaciones previas que ya se tienen para avanzar política pública, para avanzar legislación. Y entonces ahí es donde nosotras hemos llevado esto, que como les comento, acaba siendo pues esta relación algunas veces directa con la autoridad responsable. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Otra pregunta de Belinda Guevara, defensora pública de Nicaragua. ¿Qué mecanismos utilizan para cuantificar los daños morales? En un momento hacías referencia a que ustedes manejaban unos criterios, entonces si podrías ahondar en ese tema. Gracias. Sí, justo lo que nosotras hemos hecho y la base para cuantificar los daños morales, Verina, han sido precisamente las cuantificaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los casos específicos de violencia obstétrica, retomamos la cuantía que establece la Corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Digo, ahora que vienen estos nuevos casos de violencia obstétrica y en algunos casos incluso por ahí hay en el sistema de aborto, actualizaremos nuestros referentes, pero hasta el momento ha sido básicamente para violencia obstétrica Artavia Murillo para los casos en donde se han presentado muertes neonatales, ha sido Albán Cornejo contra Ecuador. En los casos que han tenido que ver con esterilizaciones no consentidas o casos de falta de consentimiento informado, hemos utilizado también IB contra Bolivia. Entonces, ahí ha sido donde retomamos estas cuantías, y ya dependiendo si hay algunas situaciones particulares que podemos probar, por ejemplo, con peritajes psicológicos o de algún otro tipo, ponemos esa información y esos referentes adicionales, pero sobre todo esa es nuestra base. Les voy a compartir también un informe que publicamos el año pasado, en donde viene un capítulo específico de violencia obstétrica y hacemos ahí referencia a estos mismos casos que les comento, pero ha sido básicamente nuestro referente para la cuantía del daño moral. Bien, muchísimas gracias, Rebeca, muy clara la respuesta. Otra pregunta está vinculada a las medidas cautelares que suelen solicitarse. La pregunta es en qué consistieron y si las autoridades la cumplieron. Y también pregunta si se requirieron para lograr las reparaciones solicitadas, si se requirió exhibir algún dictamen pericial y en qué consistió ese dictamen pericial. Gracias.
Muchas gracias. Sí, miren, en el caso de las medidas cautelares, ahí la verdad es que para nosotras la vía no ha sido los organismos públicos de derechos humanos, ahí hemos utilizado más bien vías judiciales, el caso de los amparos, sobre todo para aquellos casos en donde nosotras tenemos conocimiento de la necesidad de la atención médica y no se está prestando por X o Y razón, sobre todo en casos de parto o de emergencias obstétricas. Entonces hemos hecho uso del amparo de la vía judicial mexicana, utilizando un tipo de amparo que es para casos urgentes, en casos de tortura, en casos de riesgo para la libertad o en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y lo hemos puesto más en este último concepto, por decirlo de alguna manera, diciendo que la negativa de esta atención que necesitan de manera inmediata. Además, en México tenemos una legislación que obliga a cualquier institución de salud, ya sea pública, social o privada, a atender las emergencias obstétricas, independientemente de que la persona sea derechohabiente de esa institución en específico de salud. Entonces, con esa normativa que tenemos en México y con ese tipo de amparo de vía judicial que tenemos, es que hemos logrado medidas cautelares. Las medidas cautelares que tenemos en los organismos públicos de derechos humanos no han sido tan efectivas en ese sentido para obtener la atención inmediata. Y la segunda parte de la pregunta, en términos de dictámenes periciales, la mayor parte de los dictámenes que hemos presentado, no únicamente para el tema de la reparación, sino para al momento de litigar o de llevar a cabo los procesos ante los organismos públicos de derechos humanos, siempre hacemos uso de opiniones de peritajes médicos. Ahí algo que hemos visto y que quizás tiene que ver por el ámbito de la salud, es que no basta con que una organización legal del tipo como es Giro, que las propias víctimas que han relatado la vivencia de violación a derechos humanos que vivieron, no basta para poder obtener una resolución favorable. Ahí la opinión de las y los expertos, sobre todo el ámbito médico, que otro médico le diga a los médicos tratantes, a la institución de salud, a ver, aquí se analizó el expediente. Hay una cosa muy importante que hacemos en todos los casos es, tenemos conocimiento del caso y inmediatamente pedimos el expediente médico de la persona de que se trata. A partir de este expediente médico es que trabajamos con especialistas, con peritos en el área de la salud, precisamente para que emitan un dictamen. Nosotras presentamos ese dictamen. Normalmente los organismos públicos de derechos humanos tienen también peritos en la materia, y entonces a partir de estos dictámenes de expertos es que se emiten las recomendaciones, tanto para los procesos no jurisdiccionales como los jurisdiccionales. Y en el caso ya de las medidas de reparación integral, hacemos también uso de dictámenes médicos y psicológicos, sobre todo para las medidas de rehabilitación, ¿no? Como en términos de decir, a ver, aquí ha habido una afectación a la salud, es importante, como ustedes saben, pues presentar y probar de alguna manera el nexo causal entre las afectaciones que está viviendo al día de hoy la persona y los hechos violatorios a los derechos humanos, precisamente para que pues haya esta relación directa y se pueda exigir las medidas de rehabilitación. Y en la parte psicológica ha sido fundamental. Yo creo que en todos los casos hemos presentado para las reparaciones dictámenes psicológicos en términos de las afectaciones emocionales que sufrieron las personas por las violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Nuevamente, otra pregunta, acá está, de una defensora de violencia de género de la provincia de Córdoba, de Argentina, que manifiesta, bueno, una de las mayores preocupaciones es el tema de la prueba y, bueno, la manipulación por parte de las pruebas de las instituciones de salud. ¿Qué reflexión
tenés al respecto, digamos. Sí, ahí justo por eso la parte de los expedientes médicos, ahí normalmente los pedimos vía solicitudes de acceso de la información en términos de las obligaciones de transparencia. Y, o sea, teniendo ese material como base, el trabajo que hacen los peritos con quienes nosotras trabajamos es fundamental, porque, bueno, nosotras siendo abogadas podemos ver un expediente médico y nos puede hacer todo el sentido del mundo, pero como tú comentas, ahí los expedientes no están bien integrados, o se quitan partes, o se están poniendo otras cosas que alguien que conoce del tema, alguien que es profesional de la salud puede identificar mucho mejor y señalar dónde están estos faltantes o esta mala integración de los expedientes médicos. Entonces, para nosotras ese elemento es fundamental en términos del acompañamiento de los casos. No sé cómo funcione en otros países, pero esto es algo que nos ha dado buenos resultados en el caso de México. Tenemos también cierta normativa en términos de cómo se deben de integrar esos expedientes. Entonces ahí ha sido de alguna manera pues más sencillo poder presentarle a quienes tienen que emitir las resoluciones pues todos estos faltantes, ¿no? O todas estas deficiencias a la hora de emitir el expediente, y después ya con el dictamen médico ir señalando dónde están las afectaciones físicas y en el caso del dictamen psicológico todas las que tienen que ver con la salud emocional. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y bueno, nos va quedando la última consulta, la última pregunta, que es de Miguel Ángel Varela, un defensor público de Misiones. De hecho, es un caso que está vinculado, según aclara, en esa provincia argentina. El punto de partida, digamos, que la violencia obstétrica afecta a las mujeres y a su bebé durante el embarazo, el parto e incluso en el posparto. La pregunta que formula es si el infanticidio cometido bajo los efectos del estado puerperal, ante la omisión de una adecuada atención y control por parte del hospital público por la situación de pandemia, es considerado o puede ser considerado como una consecuencia de violencia obstétrica. No sé si queda claro, se ofrece a reformular la pregunta si es que no quedó claro. Sí, quedó claro. Yo creo que me parece que en términos de, o sea, justo cruza con dos de los grandes temas de los derechos reproductivos y de la justicia reproductiva. O sea, yo creo que por ahí una primera cosa que tiene que ver con la criminalización de los procesos reproductivos, ¿no? En el caso de México, digo, además del tema del aborto que conocemos muy bien en la región, cómo se utilizan este otro tipo de delitos, precisamente como el infanticidio. Y me parece que ahí desde pues la obligación que existe de juzgar y de investigar con perspectiva de género, esto que plantea Miguel Ángel, no sé si en el caso en específico exista la relación directa, pero me parece indudablemente que es una vía que se tiene que analizar. Si esta mujer sufrió violencia obstétrica, conocemos también pues de todas las afectaciones psicológicas, emocionales y en algunos casos incluso psiquiátricas que se tienen después de los partos, y que eso lleva a determinadas conductas que en lugar de sancionar y responsabilizar penalmente a las mujeres que cometen este tipo de conductas, lo que se tiene que hacer es prevenir y hacer un acompañamiento puntual precisamente para evitar que ocurran este tipo de situaciones. Pero me parece que en términos de la defensa de un caso como este que plantea el elemento de la violencia obstétrica y sobre todo los deberes que tenía la institución de salud en términos de vigilar, sobre todo de acompañar y de atender a esta mujer, es un elemento que se debe de considerar. Nosotras en México, hace algunos años, la Suprema Corte de Justicia emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Se acaban ahora de
publicar una serie de manuales precisamente sobre estos temas, y hay un manual en materia penal. Les voy a compartir también el documento, está en PDF, y quizás de ahí podrían pues también utilizar precisamente elementos para investigar y quizás para probar esta relación que pudiera existir entre la violencia obstétrica y el infanticidio de este caso. Bueno, muchas gracias. Dije la última hoy, pero a medida que iba respondiendo entraron 2 preguntas más. Tenemos tiempo, o sea, te formulo hasta llegar al menos hasta las 13 horas. ¿Qué opinión te merece cuando la madre es dada de alta a las 48 horas, luego de una cesárea, y tras el alta fallece en su domicilio y el hospital le atribuye que el virus, bueno, se ve que está contando un caso concreto, que el virus que ocasiona la muerte se produce afuera y no es un virus intrahospitalario? ¿Qué opinión te merece ese caso? Pues, yo creo que en esos casos, y además tomando en consideración, no es algo que digamos nosotras ni las feministas, el término, por ejemplo, de muerte materna es durante el embarazo, el parto y el posparto. Hay que recordar que el posparto son los 42 días posteriores al parto, y ahí quizás sí se trató de un virus no intrahospitalario, pero ahí hay la obligación de investigar, ¿no? Creo que es muy importante tomarse pues muy en serio todas las condiciones y los riesgos que tiene pues la atención hospitalaria de los partos, una cirugía mayor como lo es una cesárea, y me parece que de entrada afirmar que se trata de un virus del que se contagió fuera del hospital sin una investigación como tal, pues falta este deber de investigación. Entonces me parecería que, no puedo saber si efectivamente o no, pero hay este deber de investigación, y además en principio se tendría que considerar como una muerte materna, y más bien presentar los elementos para decir que no fue una muerte materna. Bueno, muy bien, muchas gracias, Rebeca. Bueno, terminamos entonces aquí con las preguntas y comentarios de las y los participantes. La verdad que has despertado muchísimo interés en el público, así que genial. Sin más, le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez para que dé unas palabras de cierre y ya iríamos finalizando. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Rebeca. Nosotros acá también estamos trabajando bastante, tanto a nivel Argentina como en toda la región con AIDEF, en el tema de la violencia obstétrica. Nos preocupa particularmente el tema de violencia obstétrica en la cárcel, con las mujeres privadas de libertad que tienen que parir en condiciones absolutamente inadecuadas. Tenemos una publicación que me gustaría hacerte llegar, para el caso de que no la conozcas, que se llama Parir como una condenada, que cuenta todos los abusos a los que son sometidas las mujeres cuando tienen que dar a luz estando privadas de su libertad, y los pocos recaudos que se toman como para asegurar su hospitalización con el tiempo suficiente antes de que comience el trabajo de parto, la deficiencia en los controles. Eso por una parte. Por otro lado, hace relativamente poco logramos firmar una solución amistosa con un caso que no llegó a la Corte, pero sí llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese caso es un caso muy interesante, si bien era mucho más amplio que el tema de la violencia obstétrica, porque allí una señora a la cual se la acusó de dar muerte a su marido y a sus 2 hijos en un paraje muy aislado de la Patagonia Argentina, cuando la detienen, cuando la descubren, ella estaba con un aborto en curso, la llevan a un hospital y le realizan un legrado, y cuando estaba bajo los efectos de la anestesia, la interrogan, y ese interrogatorio es el que sirve como base luego para su condena.
En este caso tuvimos mucha suerte, llegamos luego del informe de fondo de la comisión, obtuvimos una solución amistosa que, más allá de los hechos concretos vinculados a la posibilidad de una conmutación de pena, ya habían pasado muchos años, pero más allá de eso, logramos también en el marco de la solución amistosa la posibilidad de capacitar tanto a las fuerzas, al Poder Judicial como a los operadores médicos sobre el tema de la violencia obstétrica. Por otra parte, yo la felicito, me parece que todos tenemos que avanzar y poner en relieve este tema, que durante muchos años fue un tema oculto, no se hacía caso del consentimiento informado, se respetaba el poder médico de manera absoluta. Yo voy a terminar contándoles una anécdota muy vieja. Debe tener unos 30, 35 años. Yo me doctoré, mi tema fue manipulación genética y derecho penal. Cuando volví a Argentina, trabajé mucho en bioética y daba sobre todo clases, conferencias vinculadas a temas de reproducción asistida. Y intervenían médicos, grandes figuras en ese momento del establishment médico de la República Argentina. Y un día escucho la siguiente conversación entre un médico que era todo un referente en los temas de obstétricos y de reproducción asistida, de inseminación artificial en Argentina, y un colega. No, hoy atendí el parto de mi sobrina. Sí, el cuarto hijo. Y mientras estaba dormida le ligué las trompas. No le dije nada ni a ella ni al marido, pero basta. No podía seguir teniendo hijos. Tenía problemas de placenta. Yo se lo había dicho y no me hacía caso. Así que mientras estaba dormida le ligué las trompas. Estas cosas pasaban. Y no solo pasaban con la gente pobre, la gente sin recursos, sino que pasaban a todos los niveles socioeconómicos y culturales. Por eso es muy importante reivindicar, explicar todo lo que violencia obstétrica significa y trabajar en todas estas temáticas. Por eso felicito la institución a la que perteneces, ofrezco que trabajemos en conjunto, ya te vamos a hacer llegar el informe de fondo que estoy comentando y el libro del que hablé antes. Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido este momento entre nosotros, con nosotros, y me parece que es muy importante este tipo de conferencias, sobre todo para movilizar y hacer conocer esta problemática que como defensores oficiales muchas veces tenemos que enfrentar, pero que también en otros campos no es lo suficientemente conocida. Muchísimas gracias, Rebeca, muchísimas gracias a nivel personal y en nombre de AIDEF, y espero que sigamos trabajando en conjunto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto que sí, yo soy una convencida del trabajo en colaboración y todo lo que podemos potenciar desde las diferentes experiencias. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Ahí, bueno, como podrás leer en el chat, muchos comentarios positivos, excelentes de la charla, felicitaciones. También nos han solicitado material que ya antes de la conferencia y durante la conferencia nos dijiste que nos ibas a pasar, así que lo recibimos encantados y lo difundiremos a todos los participantes, y asimismo te haré llegar la información, los libros y lo que mencionaba la doctora Martínez. Bueno, damos entonces por finalizada la conferencia magistral de hoy y agradecemos a todas y todos por su tiempo.